Hola gente, ¿cómo están? Dios les bendiga. Que la gracia de Dios esté con ustedes, que la paz de Dios esté en sus hogares, en sus vidas. Es algo que aconseja Jesús, busca la paz y síguela. O sea, y eso es lo que persevero cada día en mi vida, es lo que le aconsejo a todo el mundo. En el mundo que cada vez está más, más revolucionado, hay más controversia cada día y sobre todo porque están llegando los tiempos finales, los tiempos que habla la Biblia. El tiempo del fin no es el fin del mundo, sino es el final de los tiempos y el final de el tiempo. El tiempo dejará de ser, dice la Biblia. En nosotros corre el tiempo, se nota. Yo antes tenía la barba negra, el pelo negro, ahora cada vez más cana, tengo el bigote, tenía un bigote negro así grandote, parecía Charles Bronson, ahora parezco Charlie García. eh, Así que vienen tiempos muy difíciles. eh, en este 2025 les deseo el mejor año, y para tener un buen año hay que estar cerca de Dios. Es el primer objetivo a seguir. No es la plata es necesaria, todo lo demás, todo agregarle todo lo que vos querás. Agregarle diversión, agregarle sana experiencia, pero lo primero es estar en comunión con Dios. Y en esa comunión mi consejo es para este 2025, tenete una reserva de agua, tenete una reserva de alimentos no perecederos, tenete una reserva de energía no convencional, no la electricidad común. Eh, Se están viviendo cosas, ¿no es cierto?, que antes de ayer, el día 30, Putin autorizó armas nucleares eh, chiquitas, como para reventar la ciudad de Mendoza, por ejemplo. Armas nucleares chiquitas para destrozar Buenos Aires. Armas chiquitas que no sean muy deteriorantes, ¿no es cierto?, para el mundo, porque el mundo lo están cuidando para ellos. Eh, Ellos quieren una tierra eh, limpia, por eso no quieren que nazcan niños, para controlar la natalidad y todas esas cosas, porque quieren algo para ellos. Y bueno, una bombita que, ¿no es cierto?, estamos en lo que es la globalización, donde el mundo está cada vez más chiquito, ¿no? Impresionante lo que tenemos acá adelante. El arma más poderosa que tenemos son los celulares, para bien o para mal. Es tremendo la comunicación, que chiquito que es el mundo. Antes las guerras eran con espada y con fusil. eh, Ahora son con armas que superan los 5.000 kilómetros de distancia. El otro día, por eso se enojó eh, Putin, ¿no es cierto?, porque Ucrania le largó drones. Hizo lo mismo, más o menos lo mismo con las Torres Gemelas. Impactaron sobre edificios y reventaron los edificios. Así que Putin se enojó y Putin autorizó las armas nucleares, como te digo, armas nucleares chiquititas, donde puedan destrozar una ciudad y no causar tanto daño al ambiente. Que todo esto son cosas que se van revelando a través de la Biblia. Eh, pero lo que más te encarezco, o sea, lo que más te voy a hablar, que vamos a hablar de eso, sobre las doctrinas. La doctrina es un mapa. La doctrina son mapas para seguir un objetivo, ¿no es cierto? Son mapas para seguir un objetivo, y ya Pablo encarecidamente estaba leyendo recién a Tito, la carta a Tito, un discípulo de él, le encargaba encarecidamente que no se saliera de la sana doctrina. O sea, que hay doctrinas enfermas, ¿me entendés? Y a Timoteo ni hablar.
a Timoteo, que era el discípulo más ferviente de Pablo, que lo llegó a llamar hijo, porque de él nació, o sea, al predicarle el Evangelio se convirtió a Timoteo, el pedazo evangelista fue Timoteo. Así que le tomó encarecidamente el que enseñara la sana doctrina y que no se saliera de la sana doctrina y que predicara, que hablara de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, sano, perfecto, esa es la sana doctrina, la que vamos a tener hasta el final de los tiempos, la que nos va enseñando, ¿no es cierto?, qué tiempo estamos viviendo, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Y qué pasa si la doctrina se corrompe? Es igual que una... ¿Sabés lo que es? ¿Cómo es? Error, ¿no es cierto? Pecado significa error. ¿Y qué es lo que es error? Es no dar en el blanco, es no llegar al objetivo donde vos querés llegar. Eso significa error. Y el ratón cae en las trampas por el queso, ¿eh? Siempre va a haber algo que te guste, que te desvíe del camino, te van a poner algo que te guste para que vos te desvíes, ¿me entendés? O que te intrigue. Qué tremendo que eso nos intriga, cómo nos gusta saber, cómo nos gusta el ocultismo, cómo nos gusta conocer el futuro. En la Biblia está todo, pasado, presente y futuro. Pero, ¿no es cierto? ¿Cómo caemos en las trampas? Porque nos ofertan sabiduría, conocimiento. Vení que te voy a tirar las cartas y te están ofreciendo eso. Por ejemplo, recién estaba meditando en la palabra, o sea, en la película El Exorcista. Que el diablo entró porque se le dio la gana a esa chica. O sea, ¿por qué quedó poseída? Y porque le abrieron la puerta. Había en el principio una práctica con la tabla cuija, ¿no es cierto? Que la tabla cuija es una llave para abrir la puerta al infierno. No, es porque está buscando en otro lugar. Cual que está buscando en otro lugar y se va a encontrar con lo que está buscando. ¿Me entendés? Dios ya puso una verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Ese es el Evangelio, el que Él dio su vida por nosotros y nosotros somos perdonados del pecado que vos le pongás, del pecado que vos quieras. Está perdonado por el sacrificio y la sangre perfecta de Jesucristo. Te hablé de lo que es la Pascua, ¿no es cierto? El sacrificio de un cordero para que en aquel lugar que era el éxodo, ¿no es cierto?, de la salida de Egipto, ¿no es cierto?, porque Dios estaba contra los dioses de Egipto, ¿no es cierto?, se celebró la Pascua, era sacrificar un cordero, poner la sangre en los dinteles, y en la noche, ¿no es cierto?, iba a venir el ángel de la muerte y no iba a tocar aquellos hogares que tuvieran la sangre del cordero, ¿no es cierto? Eso coincidió, bueno, te quiero contar esto un poquitito, después voy a seguir. ¿Cómo quedó Egipto? Dios dice, o sea que en la palabra, ante el capítulo 12 de Éxodo, dice que Dios estaba contra los dioses de Egipto, no estaba contra el faraón, estaba contra los dioses de Egipto. ¿Y qué pasó después que salió el pueblo de Israel de Egipto, que los metió al mar, que los tapó de agua, el pueblo de Israel pasó tranquilo? ¿Y qué pasó después? Egipto, un pedazo de nación impresionante, era una herida chiquitita para desaparecer del mapa. Y de Egipto dejó de ser la potencia que era después de ese momento. ¿Qué pasó? Fueron barridos esos dioses, los que, porque detrás de este mundo secular que vemos, ahí atrás tengo una planta, yo puedo tocar, ¿no es cierto? Hay un mundo espiritual, y el mundo espiritual es el que mueve al mundo secular. Vos estás viendo en el mundo ahora que se están formando polos negativos y polos positivos. Tenés Rusia, China, Venezuela, Corea del Norte, Cuba, Guatemala, de diferentes lugares, ¿no es cierto?, donde está ese polo negativo, que son terribles dictaduras, ¿no es cierto?,
opresionando a la gente. Y está el polo positivo por el otro lado, que son la extrema derecha, guardia con la extrema derecha, que es Trump, Milei, lo que es El Salvador con Bukele, eh, el Giorgia Meloni en Italia. Se están formando, ¿no es cierto? Esos, hay, divide y reinarás, dice bueno, de eso se encarga el enemigo en la política, dividir. Así que vienen tiempos difíciles. Por eso te digo que guardes alimentos no perecederos. O sea, siempre que Dios va a hacer algo, rescata a su pueblo primero. Y el final de los tiempos es el Armagedón. Armagedón, si yo te digo Armagedón, vos vas a pensar que una piedra que viene del suelo y del cielo y destruye la tierra o algo así. Armagedón está en el valle de Megiddo, a 40, 50 kilómetros de Israel, y es donde se va a librar la tercera y última guerra mundial, ¿no es cierto? Después dice algo tremendo que te lo voy a revelar. En la Biblia dice que todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Eso es después de la gran tribulación. Pero a mí lo que me interesa es ahora, lo que es, ¿no es cierto?, lo que viene ahora, que es, perdón, que es antes de que se manifieste eso tan terrible. Estoy mirando la hora. Antes que se manifieste eso tan terrible, ¿no es cierto?, va a venir un tiempo de bonanza. Va a venir un tiempo de bonanza que lo vas a ver, lo estamos viviendo en Argentina. Son para económicamente, de justicia. Va a ser un año tremendo para Argentina, también para Estados Unidos, también para El Salvador, ¿no es cierto? Las dictaduras se van a terminar por un motivo, para que el Evangelio llegue plena y sanamente a cada ser humano. Después dice que Dios le va a dar un poder engañoso al enemigo para que los que no creyeron en la verdad crean a la mentira. Así que todo esto bonito, deja de ver lo bonito, porque es un tiempo de refrigerio donde vos te tenés que fortalecer en Dios, buscar lo espiritual. Ese es mi consejo. Van a ser viene la salida de la iglesia de este mundo, ¿no es cierto? Donde en la segunda carta ¿cómo es?, de Tesalonicenses, dice que el enemigo no se puede manifestar hasta que no sea quitado del medio aquel que se lo impide. O sea que hay alguien acá en la tierra, ¿no es cierto?, que le está impidiendo manifestarse al mal en su plenitud, ¿no es cierto? Vos lo ves, el bien y el mal está en la calle. Encontrás gente perfectamente amable, divina, y hay otra gente que más vale esquivarla, ¿no? Está en todos lados. Hay una batalla espiritual, ¿no es cierto?, que está de antes de la creación del mundo. No te voy a hablar de eso, pero eso es lo que viene sobre la tierra, ¿no es cierto? Viene un tiempo de elección, un tiempo de elegir. Si sos creyente, ¿no es cierto?, ¿por qué no lees la Biblia? En primer lugar, ¿no es cierto? Una doctrina, la doctrina católica. ¿Qué le pasó a la doctrina? La tergiversaron. Tomaron algo de verdad, algo de mentira, tergiversaron quién es el pan y la sangre, ¿no es cierto? Tergiversaron eso, porque Jesucristo habló de eso en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, de que Él era la verdadera comida, Él era verdadera bebida, y dice después, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, ¿cómo es? La carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y son vida. A la samaritana dice, el agua que yo les daré será en ellos una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué es lo que es eso? Conocimiento. El Evangelio es conocimiento, el Evangelio es un mapa y hay que escudriñar ese mapa para saber dónde estás, dónde venís y a dónde vas. Así que yo le voy a dar lectura a este consejo. No sé dónde dejé mis lentes. Estoy con mi mate, mirá. Me regaló un mate mi hermana, mirá qué matecito, pa.
mi hermana Norma, a la cual bendigo a toda su familia y le doy gracias por este hermoso regalo, ese bello mate. Quería un imperial, pero ese está fabuloso. ¿Qué hora está bien? Estaba mirando el horario. Dice así en el capítulo 4 de la segunda epístola de Timoteo. Fíjate lo que son las doctrinas. Como ya le encargan a Tito le recontra encarga que guarde la sana doctrina, ¿no es cierto? Y en el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo dice así: te encarezco delante de Dios, no voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justamente el que está acá con nosotros, que impide que el enemigo se manifiesta, es el Espíritu Santo y la Iglesia. Toda la Iglesia es aquel que aceptó a Cristo y ya vive en su corazón. Esa es la Iglesia. No le pongas la Iglesia, le llaman la Iglesia, ¿no es cierto?, a la romana. La romana está para el lado de los tomates. Es la madre de todas las rameras, o sea, es alguien que se prostituyó y sigue prostituyendo a mucha gente y está buscando más. Se está uniendo con los budistas, con los de la Iglesia Universal, estos los brasileros, se está uniendo también con evangélicos que se está uniendo para hacer una sola religión, y es la madre de todas las rameras, o sea que es la madre de las rameras y hay muchas rameritas, así que cuídate de esas rameras. Y volvamos a la sana doctrina. Esta palabra es la sana doctrina, el Evangelio es la sana doctrina. No te salgas de acá porque van a haber muchos. Filosofía, ¿no es cierto?, es un dicho agudo, penetrante, ¿no es cierto?, que penetra, o sea, es inteligente, te llama la atención, pero dice que al final es falto de verdad. Y si es falto de verdad, ¿para qué lo crees? Tiralo, todo lo que sea desecho, anda sacándolo, tiralo para afuera. Capítulo 4 de segunda de Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Eso es lo que viene. Eso es lo que está por ocurrir. Van a ser 7 años de la gran tribulación acá en la tierra, 7 años de la boda del Cordero en el cielo, y después viene el reino donde dice que todas las naciones han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. ¿De quién son ahora? Del enemigo. El hombre se lo entregó. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Escucha, esto está en el verso 2 del capítulo 4. Perdón, en el verso 3 del capítulo 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que hay doctrinas podridas, ¿me entendés? Y vos tenés que volver a la sana doctrina, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenés una coronita? No. Las coronitas, todo eso que te mostraron en la Iglesia Católica, acá no existe. No tenemos coronita, no tenemos algo que nos diferencie. No, yo sí llego a un lugar y sé hay alguien que viene conmigo que marca la diferencia, eso lo he notado, y no soy yo, sino el que viene conmigo. No hay nada que te identifique, no hay nada que solamente dice que somos sellados por el Espíritu. Han habido brujos, han habido gente que practicaba la magia negra, todas esas porquerías, que se han convertido al Evangelio, que después, ¿no es cierto?, han conocido la verdad los hizo libre, pudieron salir, no fue fácil salir del ocultismo, y pudieron ver y predicar, ¿no es cierto?, primero, qué hacen para llegar a tener poder en el ocultismo, esas que vos vas a las que te adivinan y todo eso. Hay veces sí, que te pueden te pueden adivinar y todo eso, pero fíjate lo que hicieron y a dónde te llevan todas esas prácticas de porquería. Bueno, uno de ellos, ¿no es cierto?, que era
uno que se convirtió, que practicaba una mezcla de vudú, se llama el sincretismo. Usan parte de las imágenes que usa la Iglesia Católica, totalmente tergiversada, ¿no es cierto? Que es la santería cubana también. La santería cubana es lo mismo, lo que practicaba Fidel Castro, por eso 70 años de poder y no lo sacan, porque hay poder en el ocultismo. Pero ¿dónde te lleva? ¿Dónde te lleva, no es cierto? ¿A dónde lleva a ese poder? ¿A tener plata? ¿A tener poder? Y dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirvió a Fidel Castro llevarse, tener en el bolsillo, de bolsillo, 900 millones de dólares? Murió, cuando murió Fidel Castro, tenía 900 millones de dólares de bolsillo. El imbécil este de Maduro, ¿no es cierto? No sé la cantidad de millones, la hija, están todos juntados, mucho poder, mucha guita. ¿De qué le va a servir ahora? Ahora se le viene la noche, así como se le vino al anterior de él, ¿no es cierto? Al anterior de él también se le vino la noche donde tanto que se burlaba de Dios y llegó a pedirle, Diosito, ayúdame. Tenía mucha guita y quería usarla, ¿viste? Disfrutarla, y se le vino un cáncer que se puso, acordate cómo terminó Chávez, como un chancho, terminó así, inflamado, ¿no es cierto? Y le pedía a Diosito que dame un día más de vida, dame, no, y olvídate lo que tiene del otro lado, papito. ¿Sabes qué? Hay de lo que le roban a los pobres, dicen. Así que vienen tiempos difíciles. Eh, ¿Y de qué sirve, no es cierto, todo ese poder, todo ese, eso que es vano? No tiene sentido. Este muchacho, ¿no es cierto?, que se convirtió del satanismo, ¿no es cierto?, a ser cristiano, contó lo que vivía, ¿no es cierto?, cómo lo que hacía. Y cómo es del otro lado, dice que él veía cuando le llevaban a hacer trabajos, dice que le llevaba a la gente a hacerle trabajo para que muriera tal, para que a tal le diera un cáncer, para que él hacía todos esos trabajos de maldad, ¿no es cierto? Y dice que él veía cuando iba a hacer trabajo a alguien que le llevaban una foto, dice que salía una luz de acá. Dice, no, dice, a este no le podemos hacer nada. Dice que le robaba la plata, o sea, le hacía, sí, sí, lo vamos a hacer, le sacaba la plata, pero él se daba cuenta a los que no podía tocar, a los que no podías tocar. El vudú, la hechicería, la magia negra, todo eso se puede tocar al que está en la práctica y sin la cobertura del Hijo de Dios, de la sangre de Cristo. Aquel que acepta a Cristo tiene la vida. El que tiene al Hijo, dijo Jesús, tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, dice, desgraciadamente va a morir. ¿Cuál es la muerte que habla la Biblia? Porque morir, vamos a morir todos. Si no viene Jesucristo y me lleva, según su promesa, dice que, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, ¿no es cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para vivir con el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué queda? ¿Qué le queda a los que se quedan, ¿no es cierto? A los que no tienen ese privilegio, una terrible vivencia acá en la tierra, ¿no es cierto? Durante 3 años y medio, este anticristo va a seducir a las personas con un gobierno espectacular, como lo hizo Hitler, y luego de eso se quita la careta a los 3 años y medio, hace poner una marca en la mano o en la frente a las personas, y ya el que se ponga esa marca va a ser directamente del enemigo. Así lo dice la Biblia. ¿Y cómo se sabe que va a ser un chip? Porque dice que esa marca produce después una llaga pestilente, ¿no es cierto? Cáncer. Esa marca después, ¿no es cierto?, produce una llaga pestilente en aquellos que se la coloquen. Ya está todo escrito. Así que si querés escapar de... Subite al arca de Jesucristo, que es un arca espiritual, que está con las puertas abiertas, abriendo, no sea, los animales en el diluvio entraron todos,
los seres humanos, o solamente 8. Noé, la esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras. Fueron los únicos seres humanos que se salvaron del diluvio porque fueron los únicos que creyeron. Son cosas que jamás ocurrieron. Van a ocurrir cosas que jamás has visto. Así que prepárate para este 2025, informate, lee la Biblia y busca. Redarguye. ¿Sabes lo que es redarguir? Cuando vos no encontrás la llave, ¿no es cierto?, de tu auto, ¿qué haces? Y buscas por todos lados, buscas en el bolsillo, en el bolso, donde... Así tenés que buscar al Hijo de Dios. Que Dios te bendiga y se hagan más claras estas palabras en tu corazón. Amén.